para grabar. Ok. Bueno, primero, como dije previamente, buenas noches. Me llamo Luis, y hoy voy a hablar un poco sobre la neurociencia y una breve introducción. Quisiera empezar por decir de que es literalmente imposible el que pueda cubrir todo lo que abarca un campo con neurociencia. Es como hablar, bueno, casi de cualquier cosa, la verdad. Y yo pienso que cada charla que uno prepara, sobre todo una charla introductoria, tiene sus ciertos, por así decirlo, prejuicios. Entonces, obviamente, esta charla está con mis prejuicios, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que si ven otro contenido, pues vendrá otra serie de contenidos y pues ahí les pido un poco de paciencia. Simplemente es como con la intención de dar un poco de interés o llamar a la atención a este campo que es interesante si más gente participase, sobre todo en nuestro país. Así que bueno, empecemos, ¿verdad? A ver, ok. Aquí. Bueno, ok. ¿Por qué hablar de neurociencia en El Salvador? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Yo tengo dos, y como yo soy el que hago la presentación, vamos a discutir brevemente. La primera, bueno, pensémoslo de esta manera, ¿verdad? Casi todo llamémosle el output científico que se produce, está producido por un número relativamente pequeño de países, ¿verdad? Y bueno, no es como que el resto de países esté lleno de gente incapaz o tonta, ¿verdad? Simplemente que a lo mejor son condiciones materiales que no les permiten, ¿verdad? Y a veces es un poco de falta de conocimiento. Y yo no puedo solventar todo, pero puedo contribuir a que tal vez haya un poco, a, a- a solventar un poco este problema de falta de conocimiento. Llamar la atención, tener la oportunidad de estos espacios, etcétera. Entonces, esa es una razón. Y segundo, pues porque obviamente soy un salvadoreño que vive en el exterior y de nuevo, yo no tengo las condiciones para cambiar las cosas así en un breve periodo de tiempo. Entonces, pues esta es la forma en que yo puedo contribuir y pues bueno, por eso. Entonces, bueno, quisiera empezar con una idea, ¿va? Que es, digamos, a dónde está el universo, por así decirlo, ¿va? Entonces, supongo que la mayoría de ustedes están vivos, que están vivos en este momento, vieron o han visto esta imagen que frecuentemente se le reconoce como los pilares de la creación, que fue tomada por el telescopio Hubble. Entonces habla, o bueno, más bien son las nubes de gases que están ahí, que se presume que esto eventualmente lleva a la formación de planetas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, uno diría, bueno, el universo está allá, está muy, muy a lo lejos y todo, ¿va? Y sí, claro, ¿va? Esta es una forma de ver las cosas, ¿va? Pero a mi forma de verlo, también existe un argumento que decir, bueno, el universo, digamos, lo que es palpable, es comprendido en el espacio que está entre nuestras orejas, ¿verdad? Es decir, estamos limitados por nuestra experiencia, por lo que podemos escuchar, por lo que podemos ver, por lo que podemos oler, por lo que podemos entender de cualquier forma. Entonces, si bien este no es un conversatorio de filosofía, sino que es más bien un conversatorio de neurociencia, la realidad que podemos conocer está limitada por nuestros sentidos y por la información que podemos interpretar. Entonces, por eso a mí me parece que el estudiar el cerebro, pues, de cierta manera es estudiar el universo al cual tenemos acceso. Entonces, por supuesto, en mi perspectiva, hay muchas perspectivas diferentes. Y también quisiera reiterar el caso. Yo, antes de continuar, esto sí era algo que quería decir. Yo no quiero presentarme como que soy el dueño de la verdad. O sea, yo no soy así el que sabe y ustedes no, cosa por el estilo. Por supuesto que no. Yo tengo una certificación profesional y un poco de experiencia y yo quisiera compartir lo poquito que sé. Y a partir de eso, pues así aprendemos todo. Pero yo, pues bueno, he hecho lo posible para incluir la información más correcta, por así decirlo, pero si algo se me pasa, ahí van a disculpar, porque bueno, soy humano y uno se equivoca, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Ok, bueno, ¿qué es la neurociencia? Esta fue una definición que literalmente la saqué de Wikipedia, pero que me parece adecuada, llamémosle, ¿va? Entonces, bueno, que sería el campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. Entre ellos, los que podemos hablar son la estructura, la función, sobre todo es de las células básicas, el desarrollo ontogénico, que es decir, el desarrollo
desde que, por ejemplo, hay un cigoto fecundado, hasta la adultez y, bueno, la degeneración que ocurre en la a medida que avanza la vejez. Y finalmente también el aspecto filogenético, es decir, cómo se ha desarrollado el sistema nervioso a través de diferentes especies. Y por supuesto otras áreas que tienen que ver con bioquímica, farmacología, patología, etcétera. Y la interacción de sus diferentes elementos que dan lugar a esencialmente lo que es aspectos superiores de nuestra conciencia y de nuestra conducta. Entonces, yo con mi propio set de, llamémosle, de prejuicios, ¿verdad? Yo tuve una formación que tiene que ver mucho con bioquímica, entonces a mi forma de verlo no me parece adecuado el tener una charla sin hablar previamente de un poco de biología molecular. A mi forma de ver las cosas, vamos a empezar, creo que es mejor el que hablemos de lo pequeño a lo grande, por así decirlo. Y vamos a empezar con lo que es la célula, ¿verdad? Entonces, yo creo que de cierta manera todos estamos más o menos familiarizados con lo que es la célula, pero sí brevemente, perdón, tal vez las áreas que son como que un poco más importantes, ¿va? Que es el núcleo y el nucleolo, ¿va? En donde encontramos el ADN, del cual vamos a hablar después. Después del núcleo vemos un complejo, perdón, de que se llama el retículo endoplasmático rugoso, que es donde se hace, bueno, se hace solo eso, pero principalmente síntesis de proteínas y otro tipo de modificaciones que después las vamos a ver. Los ribosomas que producen proteínas, retículo endoplasmático que hacen otra serie de modificaciones a las proteínas y este resto de diferentes microorganelos, los cuales permiten realizar diferentes funciones. Yo creo que lo más importante que podríamos recordar es de que los diferentes organelos que se encuentran en la célula existen principalmente porque permiten a la célula, o más bien dentro de la célula, que existan diferentes ambientes químicos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, los ambientes químicos que existen en la vacuola son diferentes a los ambientes químicos que existen en la mitocondria, peroxisomas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pensemos lo que estos diferentes ambientes químicos permiten que hayan diferentes tipos de reacciones químicas que son necesarias para la vida, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar tal vez una idea que es muy importante y que francamente no estoy seguro que también sea comunicada en El Salvador, que es lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Entonces, pensamos de que todas las células animales, ¿verdad? En el núcleo tienen lo que es el ADN. Entonces, de una forma extremadamente sencilla, ¿verdad? Podríamos pensar que el ADN es como un libro de recetas. En este libro de recetas es un libro que principalmente está para decir al cuerpo cómo preparar proteínas. ¿Por qué? Porque casi todo el cuerpo está hecho de proteínas. Esencialmente son azúcares, lípidos, proteínas y otras pequeñas cositas. Pero lo más importante y lo que vamos a discutir son principalmente proteínas. Entonces, el ADN básicamente es un libro de recetas que le dice al cuerpo cómo hacer proteínas. Posteriormente, el ADN es en un proceso que se llama transcripción, perdón, en un proceso llamado transcripción se convierte en ARN, que es ácido ribonucleico. Bueno, y perdón por si no lo mencioné, ADN es ácido desoxirribonucleico, que es más bien describe la estructura de este tipo de moléculas. Y finalmente, del ARN hay otro proceso que se llama traducción y este proceso pues lo convierte este ARN en proteínas, ¿va? O más bien en cadenas de aminoácidos y estas cadenas de aminoácidos se convierten en proteínas. Entonces, yo creo que es relativamente bien conocido esto de la doble hélice del ADN, y simplemente lo voy a mencionar de una forma muy breve, ¿verdad? Entonces, el ADN está compuesto por esta estructura que tiene un azúcar y un grupo fosfato y es también por lo que se llama una serie de nucleobases, que son estas cuatro: adenina, guanina, citosina y timina. Y básicamente son tres partes: fosfatos, azúcares y estas nucleobases. Y esto conforma esta doble hélice, por así decirlo. Entonces, en sí el ADN es esta cadena de bases nitrogenadas y
poco a poco, por interacciones que tienen que ver con los electrones, la estructura del ADN, se empieza a, por así decirlo, como a rotar sobre sí misma y se hace muy, 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 muy condensada hasta el punto que se convierte en un cromosoma. Entonces, para ilustrar este proceso muy interesante, aquí hay un pequeño video de que, oh, por cierto, todo esto está disponible en YouTube. Yo no hice el video, pero aquí voy a hablar un poco sobre qué es el ADN. Entonces, estas son las bases nitrogenadas que estábamos hablando. Entonces, estos átomos, perdón, estos circulitos rojos que vemos acá son los grupos fosfatos y lo que se mira en el adentro son las bases nitrogenadas, ¿va? Y todo eso está vibrando porque básicamente todos estos átomos están en constante movimiento. No es como que en el diagrama que se mira en los libros de texto, sino que están en un muy grande y constante movimiento. Perdón, el otro sí. Entonces aquí vemos el ADN. Y dentro de poco vamos a ver cómo el ADN empieza a enrollarse sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces, al estar rotando, esta es una proteína que se llama una histona. Y estos grupos de histona poco a poco empiezan a colapsar sobre sí mismos y a enrollar el ADN bueno, en estos como giros, por así decirlo. Y debido a fuerzas electrostáticas, bueno, perdón, electroquímicas, el ADN poco a poco empieza a colapsar sobre sí mismo. Y este proceso se repite sobre cientos de miles de millones de millones de millones de átomos, ¿verdad? Y así es como poco a poco todo este proceso empieza a crear, bueno, lo que es una cosa que se llama cromatina. Y a partir de la cromatina se condensa aún más y empieza a transformarse en lo que vemos como cromosomas. Que dicho sea de paso, los cromosomas solo podemos verlos así claramente durante la división celular. En todo el resto del tiempo el ADN está como en un tipo de sopa, ¿ya ven? Entonces, poco a poco, todos estos átomos que son diminutos, y que no los podemos verlos, durante el proceso de división celular, de cierta manera se condensan y eventualmente pues, se transforman en cromosomas y de ahí poco a poco la célula empieza a dividirse, como podemos ver al final de este video, ¿verdad? Entonces, y yo quisiera tal vez hacer un hincapié, que esto es a mí en lo personal lo hallo como algo muy, muy hermoso, muy interesante. Y esta es parte de la meta de esta charla, ¿verdad? De que dar como que cierto interés de, no sé, de algo impresionante, porque esto está pasando ahorita en tu cuerpo. ¿Va? O sea, no en toda célula de tu cuerpo, pero por ejemplo en tu tejido, en tu piel, está pasando, o sea, constantemente se está dividiendo. Y yo siento que es bonito el tenerlo en mente, ¿verdad? Que algo tan, no sé, maravilloso está pasando en cada momento, en cada segundo de tu cuerpo. Bueno, de ahí, como hablamos previamente, ¿verdad? En el dogma central, el ADN es traducido en un proceso a otra molécula que se llama ARN. Entonces aquí en el diagrama solo les invito a que vean del lado de la izquierda tenemos el ARN y del lado de la derecha tenemos el ADN. El ARN básicamente es casi lo mismo, solo con la diferencia que hay una base que cambia, que se llama uracilo. Y mira, literalmente de todos estos temas podríamos hablar horas y horas y horas, ¿verdad? Pero tal vez una de las ventajas más claves del ARN es que es una molécula mucho más versátil que el ADN. El ADN es muy bueno como para guardar información. El ARN nos permite tener acceso a un montón de funciones, las cuales permiten pasar del ADN a proteínas y a muchas, muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, el ARN debido a la versatilidad como molécula, nos permite producir diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, tenemos el ARN mensajero, que lo vamos a ver en un video en unos segundos, el ARN de transporte, que actúa como un adaptador entre esta molécula y aminoácidos, el ARN ribosómico, que bueno, que conforma el ribosoma y que participa en un proceso de formación de proteínas. Y de ahí tenemos otra serie de tipos de ARN que funcionan en diferentes funciones, perdón, que funcionan para regular la expresión de genes. Esto lastimosamente no es algo que pueda tratar tanto porque pues tenemos un límite de tiempo, ¿verdad? Pero tal vez en algún momento podemos hablar. Bueno, entonces esta es una animación breve en donde aquí tenemos una columna morada que representa el ADN y
pelotita en el centro es lo que se llama un ribosoma. Y entonces este es un proceso que se llama transcripción. Entonces vamos a pasar de una molécula de ADN a una molécula de ARN. Entonces, como verán, esto es un proceso muy, pero muy rápido. Y en el video vemos de que hay una parte de que es amarilla y una parte que se llama, que es verde, perdón. Entonces, esto representan dos cosas que son exones e intrones. No voy a entrar tanto en detalle, pero básicamente el código genético tiene un montón de cosas que eventualmente no son expresadas. Y si no me equivoco, ahí tal vez alguien me corrija, el intrón eventualmente son recortados, por así decirlo. Entonces el intrón, a pesar de que es expresado, después se corta y no es expresado. Es posible que después en el video después inserte un comentario sobre si esto es correcto o no, pero por el momento sigamos. Entonces este proceso ocurre muy, muy, muy rápidamente, por cierto. Esto está mucho más alentado para que podamos entender qué es lo que pasa, pero es un proceso que está ocurriendo cientos, bueno, no sé, en toda célula, literalmente está pasando en este momento. Y este proceso donde tenemos el ADN que pasa el ARN es esencial. Ah, sí, exactamente. Entonces, aquí la parte verde eventualmente se corta en un proceso, en un cosa que, bueno, la verdad en español no estoy seguro cómo decirlo, pero creo que sería como esplisosoma, creo. Entonces, esta parte verde se corta y solo quedan los pedacitos amarillos. Bueno, ya como estas grandes, ¿cómo era? Ah, llamémosle maquinaria molecular, ¿verdad? Perdón, cómo son encontradas en la célula, pues son eventos probabilísticos, la verdad. La verdad que estaba leyendo que la única ciencia exacta es la matemática y todo lo demás son puras probabilidades. Antes pensaba que eso era algo tonto, pero ahora pienso que tiene mucho sentido. Pero bueno, finalmente el ARN, este código, de cierta manera es correlacionado con aminoácidos, ¿verdad? Entonces aquí no vamos a hablar de los aminoácidos porque es demasiado, es muy, muy interesante, pero la verdad es demasiado y tenemos muchas otras cosas de qué hablar. Pero los aminoácidos podríamos decirlo que son los verdaderos bloques de la vida, porque estas son como una serie de piezas de Lego. Entonces, por ejemplo, el ARN te dice qué tipo de piezas de Lego necesitas y estas piezas de Lego pues las ponemos y las armamos, va una después de la otra y esto conforma las proteínas. Y como le digo, como alguien que pasó 4 años estudiando bioquímica y después no decidió seguir en eso, esta es una de mis partes favoritas de la bioquímica, porque es una parte muy interesante. Y básicamente lo que sucede es que aquí tenemos el ARN, que es el ARN mensajero, y aquí esta es la parte que acabamos de ver en el video anterior, donde bueno, perdón, no, perdón, en la diapositiva anterior, que es el ARN de transportador. Y esta pelotita que está aquí es cada una de las cadenas de aminoácidos. Entonces, en una serie de procesos probabilísticos, el ARN mensajero de cierta manera encalza con el ARN de transporte y aquí hay en esta cosa gris que es un ribosoma. Entonces, en este proceso de iniciación, el ARN perdón, de transporte es el que lleva este aminoácido. Posteriormente, hay otra cadena de ARN de transporte con otro aminoácido que se incorpora y por una serie de reacciones químicas, los aminoácidos se van como agregando y quedan como, por así decirlo, ensamblando uno con los otros, ¿verdad? Y este proceso se repite una y otra vez, ¿verdad? Y así es como tenemos perdón. Y la cosa es de que los aminoácidos, como son 20, nos da como que oportunidades para crear un montón de estructuras muy, muy bonitas. Entonces, es un poco difícil de representarlas, ¿verdad? Pero generalmente ocupamos líneas y circulitos. Entonces, todos estos diferentes arreglos de aminoácidos nos permiten crear una serie, pues no sé, virtualmente infinita de proteínas. Y con las proteínas podemos hacer literalmente todo, podemos hacer todo. Y eso es una parte muy bonita de la bioquímica. Así que vamos, solo para en síntesis, ¿verdad? Ya que hablamos un poquito del ADN, de ahí pasamos al proceso de transcripción y de ahí el ADN en transcripción, perdón, se convierte en ARN y de ahí un proceso de traducción se convierte en proteínas a través de una serie de cadenas de aminoácidos. Entonces, solo para
llamémosle en síntesis de lo que estamos hablando. Aquí tenemos el proceso de iniciación de este dogma central, que aquí vemos el ADN y esta es una serie de maquinaria molecular de que poco a poco se empieza a ensamblar a sí misma. Esto es como dije, sí, en proceso probabilístico. Entonces, eventualmente, cuando el ADN entra en configuración, vemos de que este, se empieza a formar el ARN. Sí, esta cosa va muy rápido, por cierto. Y todo este proceso es algo que está ocurriendo en este preciso momento. Esta cadena de ARN va y sigue por toda la cadena de ADN que tiene que ser expresada. Y bueno, esto no me equivoco, sería, bueno, sí. Bueno, y este es el proceso de síntesis de ARN. Y ahí vemos como los átomos, en una serie de procesos probabilísticos, se van ensamblando uno con los otros. Es algo que en lo personal es muy, muy bonito. Y esta solo es la primera parte, que es el proceso de transcripción, ¿verdad? Cómo todo se va ensamblando. De ahí, perdón, posteriormente, una vez que el ARN continúa, pasamos al proceso de traducción, en donde estas partes verdes son como era ARN de transporte y poco a poco entra en esta piecita el ribosoma. Y ahí es esta cadena amarilla, es el ARN que entra en el ribosoma y ahí poco a poco las otras piezas se van como ensamblando. Después en el video van a ver unos puntitos rojos y esos puntitos rojos representan las cadenas de aminoácidos que se van uniendo una con las otras. Ya ven, este es exactamente el proceso en donde vemos el ARN de transporte. En uno entra, se ensambla, pasa al otro y así. Y esta cadena roja que ven acá son una serie de aminoácidos que se vinculan los unos con los otros y que eventualmente conforman una proteína. Son cientos de miles y miles y miles de aminoácidos. Pero sí, y quiero reiterar, esto está pasando ahorita. Está pasando pues en cada célula de todo tu cuerpo. Todo está pasando constantemente. Y sí, reitero, esta es una parte muy bonita, muy interesante. Y solo quisiera como hacer énfasis, ¿verdad? De la complejidad que todo esto involucra. Aquí ven, este es perdón, aquí me fui. Esta parte verde, el ARN de transporte y al final tenemos el aminoácido. Perdón, pero voy a avanzar un poquito por el tiempo. Y ahí poco a poco vemos de que en la síntesis de la proteína esta cadena se va añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y ahí va. Entonces, de nuevo, está alentado. Este proceso ocurre muchísimo más rápido de lo que podríamos ver claramente en un video, pero se hace por motivos didácticos. Ok, y con eso vamos a pasar. ¿Va? Esto era como la base, ¿va? Y yo siento que es importante porque después vamos a ver de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante tiene que ver mucho con proteínas. Y yo siento que es importante que entendamos cómo pasamos de las bases, que sería el ADN, el ARN, las proteínas, las células, y vamos a pasar a las neuronas. Ahora, tal vez este es un buen momento para aclarar, ¿va? ¿Las neuronas son células? ¿Las células son neuronas? Y la respuesta, sí. Las neuronas son células, son un tipo de células. Bueno, perdón, esto lo debí de haber puesto de forma diferente. Pero las neuronas son un tipo de células muy especiales. Principalmente si ves algún libro de anatomía, fuera del cerebro, la mayoría déjeme ver cómo vamos con el tiempo. Ok, vamos un poquito tarde, pero ok. Am, la mayoría de neuronas tienen como la misma forma, pero las neuronas tienden a ser polarizadas, es decir, tienen como por ejemplo un, un diferente, un polo positivo, un polo negativo, por así decirlo. En este caso, las neuronas se caracterizan porque tienen una parte central que comúnmente se le conoce como un soma y unos dendritas. Y las dendritas básicamente reciben información, que vamos a ver cómo, y de ahí envían su información a través de un proceso extendido que se llama un axón. Y después este axón se elonga y tiene estas terminales axonales. Entonces vamos a ver un poco después cómo sucede exactamente, pero el impulso nervioso entra o es recibido a través de las dendritas, llega en el soma y posteriormente es comunicado a través de todo el axón y pasa a las terminales axonales, en donde va a contactar otra neurona. Entonces, como recibe impulso nervioso, lo pasa a la siguiente neurona y así va.
También hay otras cosas de que tal vez por tiempo solo lo voy a mencionar brevemente, pero lo que se llama esto que refiere a envoltura de mielina y células de Schwann, am, de nuevo, tengo que ser un poco breve, pero básicamente tienen que ver con la eficiencia con la cual el impulso nervioso es transmitido. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero sin este tipo de cosas, la transmisión sináptica es extremadamente ineficiente y requeriría mucho más recursos de los que es disponible, ¿verdad? Bueno, y también quisiera decir que las neuronas son una célula muy interesante porque tiene una gran variedad. O sea, las neuronas, o sea, por ejemplo, si hipotéticamente abriéramos tu hígado, ¿verdad? Entonces tú verías que las neuronas, quiero decir que las células que están en el hígado son bastante homogéneas, tienen formas bien similares, etcétera. Pero las neuronas son muy especializadas y hay mucha variedad de las neuronas. Entonces, por ejemplo, las neuronas que están en tu cerebro, bueno, para empezar, ahí hay muchos tipos de neuronas, son demasiadas para nombrar, y todas ellas tienen unas características muy particulares y son muy diferentes las neuronas que están en tu pierna, las neuronas que están pues en tus intestinos, bueno, porque ahí hay. Y solo quisiera sacar a colación que uno de los científicos más importantes que han existido, Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, ellos hace voy a casi 100 años estaban viendo diferentes tipos de preparaciones, ¿va? Y ellos hicieron estos dibujos acerca de lo que podían ver en un microscopio. Y yo creo que tiene un punto artístico muy bonito. Pero bueno, como hablamos previamente, ¿verdad? Básicamente lo que sucede es que tenemos una neurona en donde llega un impulso nervioso, es transmitido a lo largo del axón y contacta otra neurona en un espacio que es muy pequeño, que esto es como 5 micrómetros, si no me equivoco, que se llama una sinapsis. Ahora, hay diferentes tipos de transmisión nerviosa. Esta se le conoce como un tipo de sinapsis química. Hay otra que se llama sinapsis eléctrica, pero por motivos de tiempo no voy a hablar de ella porque bueno, tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede básicamente? Bueno, estaba pensando, bueno, básicamente, déjame ver, ok, tal vez deberías empezar por si debería haber arreglado esto, pero bueno, básicamente una de las cosas más importantes que ocurre con las neuronas es de que son capaces de recibir impulsos eléctricos y de actuar sobre esos impulsos. Entonces, por ejemplo, este, bueno, no por ejemplo, sino más bien, yo creo que es algo bastante mágico, por así decirlo, en el sentido que si ves tu teléfono, tu computadora, funciona con electricidad y pues de cierta manera, de alguna forma, tu conciencia, también funciona a base de eso, ¿verdad? De una diferencia de cargas. Entonces, cómo esa información es transmitida a través de diferentes tipos de neuronas es a través de lo que se llama un potencial de acción, que básicamente es una descarga controlada en lo que es a lo largo del cuerpo o del soma, bueno, perdón, de toda la neurona. Entonces, esto es realizado a través de una serie de proteínas, por ejemplo, que son estas tres que vemos acá, que son canales de sodio, canales de potasio y algunas puertas de activación. Entonces, lo que sucede es que dentro de la neurona hay una carga negativa y fuera de la neurona hay una carga más positiva. Entonces, una vez que la neurona recibe ciertos tipos de mensajes, sea un mensaje químico o un mensaje eléctrico, inicia un proceso de descarga en donde la carga de la neurona, que generalmente está ya le llamamos un potencial negativo de -70, empieza a haber un influjo de átomos o más bien de iones de sodio, entran y poco a poco empiezan a cambiar llamémosle, ese potencial. Entonces, una vez que llega a un potencial de umbral, que generalmente es de -55 milivoltios, entonces se realiza este, una reacción en cadena, en donde hay un gran influjo, perdón, hay un gran influjo de, ¿cómo era? De iones de sodio y incrementa la carga que existe dentro de la neurona hasta que llega a un máximo de aproximadamente, si no me equivoco, 30 milivoltios. Y de ahí posteriormente este cambio electroquímico activa otra serie de canales para que cambie perdón,
para que cambie el potencial que existe dentro de la neurona. Y después estos iones son de cierta manera expulsados, por así decirlo, para que la neurona vuelva a su potencial original. Este es un proceso muy complejo y la verdad no, no creo que haya hecho el mejor de los trabajos para, para explicarlo. Pero generalmente, en síntesis, lo que es importante es que esta descarga controlada es transmitida a lo largo de todo el cuerpo de la neurona. Y básicamente lo vemos como un pulso. Pensémoslo como un pulso eléctrico que ocurre en cada una de las células que están en nuestro cerebro. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que digamos que son o cómo es transmitido este mensaje? Bueno, entre una y otra neurona generalmente ocurre de forma química. Entonces, una vez que existe este potencial de acción que acabamos de ver, esto generalmente causa que unas moléculas que se llaman neurotransmisores pasen a lo largo de cada una de las sinapsis. Y dentro de esta sinapsis, estas vacuolas de cierta manera se unen a la membrana y liberan estas moléculas que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores después caen en otro tipo de proteínas que son unos receptores y estos permiten iniciar nuevamente el proceso de potencial de acción. Entonces, esta sinapsis que ocurre al final de una neurona es transmitida. Bueno, este es un ejemplo de cómo podemos verlo. Aquí tenemos la sinapsis, perdón, la neurona presináptica y después la neurona postsináptica. Y en el espacio podemos ver, bueno, en sí la sinapsis. Cuando el potencial de acción ocurre, lo que sucede es que una molécula que en este caso era acetilcolina, causa de que las vacuolas que están aquí en la sinapsis, pues se unan ahí y después son liberadas en el espacio de la sinapsis, ¿va? Entonces estas moléculas caen y se acoplan con los receptores y una vez que se acoplan con los receptores inician el proceso de generación de un potencial de acción. Entonces este potencial de acción pasa de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. ¿Ok? Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Y finalmente, que yo solo voy a mencionar, a pesar de que hay literalmente tesis doctorales al respecto, en donde se llama potenciación a largo plazo. Entonces, básicamente lo que sucede es de que si tienes un par de neuronas que frecuentemente están ah, disparando o generando potenciales de acción la una con la otra, hacen de que la respuesta que se obtiene incremente en magnitud. Entonces, por ejemplo, antes de muchas estimulaciones tenemos una serie de respuestas y después de muchas estimulaciones la magnitud de la respuesta pues incrementa. Am, y esto sucede porque los receptores que se encuentran en la sinapsis cambian. De nuevo, no voy a explicar los detalles principales porque la verdad me estoy quedando sin tiempo. Am, pero básicamente los tipos de receptores que hay en la sinapsis cambian y hacen de que sea más fácil por así decirlo, que sea más fácil o que sea más eficiente el transmitir un potencial de acción. Finalmente, o la última parte que quisiera sacar o llamar a la atención es la diversidad neuronal, que brevemente lo discutí, perdón, que lo comenté previamente, y es que podríamos decir que de cierta manera en tu cerebro hay una gran cantidad de neuronas, sí, pero una forma en que podemos clasificarlas es a través de lo que se llama neuronas principales e interneuronas. Entonces piénsalo de esta manera. Si en tu cerebro tienes cientos de miles de millones y millones de neuronas, ¿verdad? Este, mm, si todas disparan al mismo tiempo, pues tal vez no es lo mejor. Generalmente lo que pasa es de que existe un actuar muy, pero muy controlado. Yo generalmente lo pienso como un tipo llamémoslo, de una orquesta. Entonces, por ejemplo, si tienes una orquesta y tienes muchos, muchos músicos y todos interpretan su instrumento al mismo tiempo, entonces tienes un montón de ruido, pero tienes música, tienes verdadera música cuando algunos se callan mientras que otros actúan, ¿verdad?
Entonces, de cierta manera, las neuronas son de una forma similar. Las neuronas principales generalmente son activadas solo bajo ciertas circunstancias, mientras que las interneuronas son activadas con una mucho mayor frecuencia. Y la interacción de este tipo de neuronas o de estos arreglos, perdón, nos permiten crear una serie de circuitos que, bueno, por cuestión que vamos a hablar un poquito al respecto. Perdón, estoy un poquito nervioso. Bueno, esto lo voy a cortar porque ya nos queda poco tiempo. Y esencialmente, perdón, aquí por ejemplo tenemos diferentes circuitos y lo que quiero, tal vez no vamos a discutir cada uno porque de veras que ya me estoy acabando de tiempo, es que cada circuito o cada neurona interactúa la una con la otra y esto nos permite crear diferentes reglas, ¿verdad? Entonces, estas reglas de conexión son las que nos permiten tener diferentes tipos de procesos dentro de tu cerebro. Entonces, por ejemplo, si activo por ejemplo, en este caso, si tenemos una excitación, esta neurona activa la que sigue. Pero, por ejemplo, si tenemos esta neurona activa una interneurona que inhibe a la próxima, eso te permite crear una serie de diferentes tipos de operaciones. Entonces, al ocupar este tipo de combinaciones y permutaciones con diferentes tipos de neurona, podemos crear circuitos que son cada vez más y más y más y más complejos, ¿verdad? Entonces, los diferentes arreglos de circuitos que tenemos entre nuestras neuronas nos permiten interactuar o reaccionar a diferentes estímulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en tu ojo, ¿verdad? Hay algunas neuronas que debido a este arreglo de circuitos, solo reaccionan, por ejemplo, a líneas que están, no sé, verticales, mientras que hay otras neuronas que probablemente se activan cuando hay una pequeña desviación y cosas por el estilo. Y todo esto se logra a través de una serie de circuitos neuronales que son cada vez más y más sofisticados. Y bueno, de nuevo, como ya no me queda tanto tiempo, quisiera sacar a colación o tomarlo en síntesis de lo que intenté transmitir en esta breve charla. Entonces aquí tenemos este ratoncito que bueno, yo trabajé con muchos, ¿verdad? Y aquí vemos de que el nombre científico, que se llama músculo, ¿verdad? Entonces de este ratoncito después vemos de que está el cráneo. Y bueno, como se imaginarán, el cerebro está adentro del cráneo de este ratoncito y dentro del cerebro hay diferentes arreglos con diferentes tipos de neuronas y el que podemos ver en esta animación es uno que se llama la formación del hipocampo. El hipocampo pues es una estructura que tiene que ver mucho con tu memoria y que participa en otra serie de eventos como por ejemplo localización espacial, orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la formación del hipocampo, aquí vemos una partecita que se llama el giro dentado. El giro dentado principalmente se entiende que es uno de los primeros pasos para la formación de memorias, ¿verdad? Y personalmente siento que es un área muy cercana a mi corazón porque ahí fue donde hice todo mi doctorado. Ahora, dentro del giro dentado hay muchos tipos de neuronas, pero tiene un tipo muy especial que se llama célula granular, que lo vamos a ver bueno, lo voy a adelantar, ups, aquí. Entonces vemos toda esta actividad eléctrica que está ocurriendo en cada una de las neuronas, ¿va? Y este es a lo que se refiere a una célula granular. Entonces estas células granulares toman los impulsos que vienen de otras áreas del cerebro y poco a poco empiezan a codificar diferentes respuestas. Esta célula granular, como puedes ver acá, vemos todos estos puntitos y cada uno de esos puntitos es una sinapsis. Entonces, estos puntitos son los dendritos poco a poco convergen dentro del soma y posteriormente pasa al axón, ¿verdad? Para transmitir los impulsos nerviosos. Entonces, así como nos vamos acercando y se va haciendo zoom, entonces puedes ver que las dendritas, cada una de esas dendritas tiene una pequeña extensión y cada una de esas pequeñas extensiones que ocurren en las dendritas, forma lo que podemos llamar como una sinapsis. Aquí estas líneas verdes representan los inputs, por así decirlo, que recibe cada una de las células granulares.
Entonces, a medida que se va acercando la animación, ves de que las dendritas interactúan con otros cuerpos que vienen de un área que se llama corteza entorrinal. Y aquí vemos que esto se está moviendo. Y esto es importante porque esta parte que se está moviendo son literalmente eh, la parte de la célula se está moviendo y sigue ciertas señales bioquímicas en donde poco a poco van a establecer un contacto con este axón que está aquí. Y si te das cuenta, esto es una mitocondria, que fue lo poco que hablamos brevemente. Entonces, una vez que se establece un contacto, ya lo vamos a ver, bueno, este es otro tipo de célula que se llama astrocito, que, perdón, por cuestiones de tiempo no lo voy a discutir. Pero una vez establece un contacto, se crea una sinapsis, que fue lo que hablamos, en donde hay una deposición y esta deposición genera un potencial de acción. Entonces, cada vez de que esta célula verde se ilumina, va a generar un potencial de acción dentro de la célula granular. Y ojo, va, de que esto, como vieron en el video anterior, va, esta sinapsis ocurre, hay cientos de sinapsis en cada uno de los dendritos y estos dendritos hay cientos de miles en cada célula granular y hay cientos de miles en cada célula de células granulares, perdón, en el giro dentado y etcétera. Es un sistema que yo diría es hermosamente complejo, es muy, pero muy interesante. Y esta serie de reacciones, esta serie por así decirlo, de reacciones químicas que a poco se convierten en reacciones eléctricas, que eventualmente son transmitidas de una célula a otra célula, forman circuitos y estos circuitos interaccionan los unos con los otros y de alguna manera dan lugar a todo lo que tú sientes, a lo que tú piensas. Y esto me parece, pues no sé, es muy bonito, es muy, muy bonito. Y bueno, solo quisiera culminar con una parte que me interesa, que se llama células del lugar. Entonces, aquí ves una rata y esta rata, la línea gris indica la trayectoria de la rata. Y estos puntitos rojos son los donde ocurren los potenciales de acción. Entonces, como puedes ver, aquí en el centro hay un área en donde dispara más. Y esto es lo que le llamamos una célula de lugar, porque esa célula que vimos, perdón, esa célula que vimos acá básicamente solo está activa en este lugar en específico. Y ese tipo de actividad solo es lograda a través de una serie de interacciones de circuitos que, la verdad, sea dicha, es muy, muy compleja. Pero hay un detalle que es aún más interesante. ¿Ve? Esta interacción de circuitos eventualmente pasa a otro tipo de arreglo celular que son células de malla, creo. Entonces, si ves esta rata, y supongo que pueden escuchar ahorita, hay un sonido. Entonces, a medida que esta rata empieza a explorar esta área de cuadrado, van a ver que existe un patrón, que es un patrón muy hermoso. Entonces, la rata está explorando todo y como ves, hay un patrón hexagonal. Y este patrón hexagonal es algo que existe en todo ser vivo, incluso existe dentro de nosotros. Este patrón hexagonal es la clave a través de la cual podemos entender nuestro posicionamiento pues, en el mundo, por así decirlo, y podemos orientarnos, ¿verdad? Entonces, todas estas series de procesos computacionales muy complejos que ocurren, al final todas son basadas en una serie de circuitos que son basadas en series de células, que son basadas en series de potenciales de acciones, de proteínas, ARN, ADN, etcétera. Y pues la verdad yo lo veo bien hermoso, es muy, muy bonito. Y esa es parte de lo que quisiera pues compartir, ¿no? De que es un proceso muy bonito y la verdad que me pasé de tiempo, perdón, pero bueno, nos interesa ahí. Y bueno, solo quisiera agradecer a todas estas bonitas personas, principalmente a mi prometida Joana, que fue la que hizo el póster, y de ahí a toda la gente buena onda me ayudó a lo largo de mi carrera, que está bonita. Solo quisiera recordarle para que este es el primer conversatorio, el primer imperfecto conversatorio que tenemos, ¿verdad? Y que mañana vamos a tener, bueno, que si estaban interesados sobre, hey, ¿cómo es posible que puedas, no sé, saber que esa neurona dispara en ese lugar? Pues mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo es posible que tengas un ratón y le pongas una cosa para medir todo eso. Ese tipo de cosas son las que vamos a discutir el día de mañana y si están interesados, pues por supuesto, son más que bienvenidos, ¿verdad? Bueno, y con eso quisiera concluir. De nuevo, me disculpo a que me pasé. Este,
Sí, bueno, y con eso termino ahorita estoy leyendo un chat. Perdón, señorita Piché, perdón. Sí. Bueno, sí, es posible, exacto. Sí, sí, ahorita hemos grabado todo y después lo voy a hacer, lo voy a tener disponible. Bueno, y gracias, va, más gente se unió. Ay, disculpen, va, de que, bueno, tuvimos que empezar, ¿verdad? Pero, ok, ¿qué les parece si, bueno, solo les pido de que si tienen alguna pregunta, pues por supuesto haré lo mejor para responder, pero también, va, es muy posible que la respuesta a esa pregunta sea, perdón, sinceramente no sé, pero voy a hacer lo mejor para responder. Miren, perdón, aquí hay otro comentario de chat. Bueno, muchas gracias, señorita Castillo, sí. Pero no, si tienen más preguntas, voy a permitir que que activen su micrófono, perdón. Y bueno, solo les pido que sigan un poco de orden y también, si hace una pregunta, pues que la limita un poco, que no sea como una gran anécdota. Si es una pregunta, sí, si es una anécdota, bueno, ahí sí, tal vez no. Entonces, bueno, yo creo que ahorita cualquiera puede como quiere decir, quitarse el mute, por así decirlo. Ok, entonces ahorita dejé de compartir mi video. Ok, bueno, si alguien tiene una pregunta, pues bueno, ahí puede decirlo. Cualquiera de ustedes puede desmutearse, sería la palabra, pero bueno. O bueno, si no hay preguntas, pues así está bien. Va. Ah, ¿Qué más? Sí, ahí miren, disculpen siendo honesto, en la parte del potencial de acción ahí se me trabé un poco, pero bueno, es que esto francamente no es mi parte favorita, es un poco complejo y la verdad que solo ver una sola neurona no es tan interesante cuando puedes ver cientos de miles de millones de neuronas, pues eso es mucho más chido. Pero si hay más preguntas, ¿verdad? O si no hay, pues gracias, gracias. Sí, discúlpeme, que la verdad que es un tema muy complejo y unas cosas que tuve Disculpa, que saltar. Perdón, sí. Sí. Bueno, pues ya, si no sabe, ella es mi mamá. Hola, mamá. hola, solo quería saber Ujú. cuánto es el tiempo que dura una neurona y por qué se destruyen, porque sé que Sí, sí. entendido. Creo que sí. Bueno, lastimosamente yo no soy un experto en eso, Ujú, pero sí. ¿Cuánto dura? Bueno, lo que pasa es de que, si no me equivoco, bueno, quisiera empezar por decir que esa es una muy buena pregunta, porque es mi mamá. Pero ¿ves? lo que pasa es de que hay una controversia actualmente y es principalmente sobre si aún tenemos neuronas que se están, perdón, solo déjeme organizar aquí. Si aún Ujú, tenemos neuronas perdón, déjeme empezar de nuevo. La controversia es sobre si si hay nuevas neuronas que se están generando. Esa es la gran pregunta. Estamos teniendo, o sea, de la misma forma que se producen nuevas células de piel, estamos generando nuevas neuronas. Hasta el momento no es muy claro, ujú. porque Ok. el mayor proceso de crecimiento neuronal, de hecho, ocurre cuando somos bebés, así, literalmente las primeras semanas de nuestra vida, donde hay un gran proceso de generación neuronal. Pero, ¿por qué se generan? Bueno, eso, de hecho, si me permiten, voy a compartir un poco en la pantalla. ¿Va? Hay una parte que no le pude sacar porque bueno, soltemos una hora para hablar, pero básicamente a medida que el ADN es replicado, se replica de forma imperfecta, entonces pierdes un poquito cada vez que hay una replicación. Entonces, y la verdad, ¿por qué pasa o por qué se degeneran las neuronas? Hay muchas razones, así, hay demasiadas razones, pero muchas tienen que ver podríamos decir que empieza con procesos en donde el ADN no es copiado de forma correcta y esto genera errores, ¿verdad? Espero que a través de esta presentación haya sido posible ver la complejidad que es con generar todo este tipo de moléculas y Ujú, es de esperar que cada vez que existe un error, por así decirlo, eh, como era, pues degeneren problemas. Y a medida que la gente envejece, ¿va? ujú, Entonces hay errores en lo que es, por ejemplo, expresión de proteínas. Por ejemplo, en la parte, déjeme ver si puedo compartir nuevamente esto. Aquí va. Voy a compartirlo en mi pantallita.
Lo que supongo que el momento, bueno, solo les pido que una vez que si podrían mutearse nuevamente, ¿va? Porque, am, por ejemplo, en esta parte de proteínas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte donde esta línea roja, perdón, donde se está generando la proteína, ajá, generalmente la proteína tiene que, como por así decirlo, seguir una línea recta, por así decirlo, pero en lo que sucede en procesos de Alzheimer es que la proteína no se genera de forma correcta y empieza como a generar depósitos. Y estos depósitos afectan la transmisión sináptica y pues ahí se generan enfermedades como Alzheimer, demencia y este tipo de cosas, ¿verdad? Básicamente hay muchas razones por la cual, ¿verdad? Este tipo de cosas ocurren, pero y no puedo listarlas todas porque para empezar no soy un experto, pero tiene mucho que ver con procesos naturales en donde, quiero decir, con procesos en donde la copia del ADN, pues lastimosamente no es tan buena como esperábamos. De nuevo, no siento que esta sea la mejor respuesta del mundo, pero es una posible respuesta. Sí, las enfermedades como Alzheimer se da porque las neuronas se han destruido. Fíjese que esa es una buena pregunta. No estoy del todo seguro, pero tendería a pensar que no, o sea, no necesariamente que se destruyen, sino más bien de que los procesos de transmisión se vuelven como que más y más ineficientes. Pero de nuevo, una vez que subamos el video, voy a corroborar si esto es cierto o no. Como podrá ver, ¿va? En este video donde tenemos la sinapsis, ¿va? Entonces, generalmente es un proceso muy eficiente, ¿va? En donde sí, ¿va? Donde la neurona presináptica activa la neurona postsináptica, ¿verdad? Pero eso, digamos, si hay un problema en la maquinaria molecular que causa este tipo de procesos, pues ahí pues tendería a pensar de que el proceso de transmisión sináptica no es tan eficiente, pero sí quisiera sacar a colación. Yo no soy un experto en Alzheimer. Hay gente que de nuevo tiene todos sus doctorados en Alzheimer y a lo mejor estoy diciendo puras burradas, ¿verdad? Pero tendería a pensar de que esto afecta. Entonces yo creo que no es precisamente porque las neuronas se destruyen, sino más bien porque hay una serie de fallos acumulados que son desde procesos del ADN al ARN y que eventualmente desembocan en procesos en donde la transmisión neuronal no es tan eficiente como uno esperaría, ¿verdad? Espero, disculpe, señora o señorita, no sé, Lara, ahí sí tal vez creo que me agarró en curva, pero es lo mejor que le puedo decir. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ahí disculpen, va, que es un poco tarde para ustedes, ¿verdad? Pero bueno, no podría hablar mucho, mucho acerca de esto. Y sí, si no hay más preguntas, por favor, bueno, tal vez solo un minuto más y de veras, si no hay más preguntas, solo quisiera recordarles, va, de que vamos a tener unos conversatorios bien bonitos hasta el viernes, ¿verdad? Déjeme ver, en lo que teníamos mañana, yo, nuevamente, el burro por delante, ¿verdad? Va a hablar acerca de cómo se realiza investigaciones en neurociencia, pero específicamente en roedores, ¿verdad? Porque es lo que tengo experiencia. Hay gente que realiza investigaciones en neurociencia en humanos, ¿verdad? Pero yo no soy uno de ellos, así que yo no voy a hablar de eso. De ahí el miércoles tenemos aquí un invitado de lujo, al doctor García, y va a hablar de la neurociencia de las adicciones, ¿verdad? Entonces esto que a lo mejor espero que haga un mejor trabajo que yo de lo que de lo que dije en la transmisión sináptica. El jueves vamos a hablar con la psicóloga, la licenciada Dina Sems, acerca de la relación con nuestra salud mental, que yo creo que no necesariamente salvadoreño, ¿va? Si hay más gente que está en otro país, pues que ven ahí, súmese. Y finalmente, que yo siento que está muy buena esta charla, ¿verdad? Sobre todo a la gente que lastimosamente le dio COVID, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos del COVID-19 en el cerebro? Esta va a ser una charla por el doctor Roberto Ayala, que es un médico psiquiatra del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Y yo, a lo personal, bueno, también porque soy el moderador, ¿verdad? Obviamente no me la voy a perder, pero los invito a que se unan, ¿verdad? Sería todo un gusto que pudieran participar y que lo compartan, ¿verdad? Solo les pedimos más o menos una hora de su tiempo y pues reiterar de que en los próximos días sí es el mismo Meeting ID, el mismo password ahí de la Semana del Cerebro, no vamos a cambiar nada.
Y pues bueno, solo de nuevamente agradecerles va, por sumarse. No quisiera quitarles más tiempo y agradecerles por la atención. Ay, disculpen que creo que yo quisiera pensar que este es el primer paso imperfecto de algo que esperamos reiterar en el futuro. Ojalá que el otro año tengamos más ponentes y que sean presentaciones mejores, porque bueno, ahí se puede identificar muchos puntos en donde pude haber mejorado. Pero nuevamente, gracias, ¿verdad? Bueno, si ya no hay más preguntas, bueno, gracias, perdón, muchas gracias. Lo dejamos aquí. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos. Y pues que tengan una feliz noche, día, tarde, etcétera, donde sea que se encuentren. Ok, voy a dejar de